que se encuentren muy bien. Continuando con nuestras pláticas, el día de hoy vamos a platicar, vamos a hacer observaciones acerca de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. La inscripción al Registro Federal de Contribuyentes es la base de datos, es el padrón que tiene el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria para tener el mejor control de los pagadores de impuestos, de los sujetos pasivos que de una u otra forma se encuentran obligados a el pago de alguna contribución, sea cual sea. Este padrón hoy en día tiene muchos candados, sin embargo, tiene muchas complicaciones, tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque al no estar constantemente verificándose el domicilio fiscal de los contribuyentes, pues se vuelve ineficiente a la hora de querer hacer efectiva la recaudación. El artículo 27 del Código señala quiénes están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes. Y esta inscripción debe de ser dentro del mes siguiente a la situación jurídica o de hecho que origine tal situación. Segundo, ¿quiénes deben de inscribirse? Todas las personas que regularmente obtienen algún tipo de ingreso. Esto excluye definitivamente a las personas que realizan actos ocasionales. Vamos a pensar que no son contribuyentes, pero venden una casa. Esa casa puede ser un acto ocasional o una obtención de un honorario de manera ocasional, una vez al año o una vez cada 2 años. Entonces no habrá inscripción ahí al Registro Federal de Contribuyentes. La inscripción va a ser aquel que obtiene ingresos de manera regular y en consecuencia debe de presentar declaraciones periódicas. Periódicas pueden ser cada mes, cada 3 meses, el periodo que señale la propia legislación del impuesto que se trate. Ahora bien, una vez que se presenta la solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, esta puede ser aceptada o no. ¿Por qué puede ser rechazada? Por documentos falsos, porque no coincida la CURP que ahora va encadenada el registro de población con el registro del SAT, del Registro Federal de Contribuyentes. Se verifican los datos de identidad, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, actividad que tiene el sujeto pasivo y normalmente, si no hay algún ilícito, una suplantación de personalidad, no hay por qué rechazar esa inscripción. El trámite se hace a través de una cita en los módulos de atención del contribuyente y se debe de acudir con un acta de nacimiento, con la CURP, con una memoria USB, porque se les va a hacer inmediatamente el registro biométrico de las huellas dactilares, se coteja su identidad nuevamente, se coteja sus firmas, el que sus rasgos físicos coincidan con la identificación que está presentando, que su CURP realmente corresponda y toda esa información se encripta y se resguarda de manera muy estricta, muy confidencial. Este es el primero de muchos avisos que se deben de dar al Registro Federal de Contribuyentes. Hay aviso de cambio de domicilio, hay aviso de inicio de sucesión, hay aviso de cancelación al Registro Federal de Contribuyentes solamente por defunción en el caso de personas físicas o en el caso de sociedades cuando éstas se liquidan y se extinguen anticipadamente o cuando llegan a concluir su vida productiva o para lo que fueron creadas. Normalmente son de 90 a 99 años las sociedades, pero muchos se pelean los socios, ya no les conviene la operación económica y la liquidan. En esos casos hay una cancelación.
hay avisos de aumento o disminución de obligaciones fiscales. ¿Esos cuándo se dan? Cuando vamos a suponer que ustedes perciben ingresos por sueldos y salarios, van a tener dada de alta la obligación de sueldos y salarios. Y todo se hace vía internet. ¿Quieren ustedes ahora percibir un honorario por la prestación de un servicio personal independiente o quieren realizar alguna actividad empresarial? Bueno, pues entonces ustedes deberán de dar un aumento de obligaciones fiscales. Y caso contrario, cuando dejen de realizar alguna actividad de las que originalmente se dieron de alta o que en el futuro del tiempo se tuvieron que dar de alta, pueden disminuir esas obligaciones fiscales. El Registro Federal de Contribuyentes hoy se ha vuelto muy necesario porque va de la mano con la FIEL, con la firma electrónica avanzada, pero también va de la mano con la expedición de comprobantes fiscales. Los comprobantes fiscales van encadenados con su Registro Federal de Contribuyentes, con su identidad, con su FIEL, y se generan sellos, y estos sellos electrónicos, sellos digitales, son un candado para que la información no pueda ser leída o explotada o vulnerada por cualquier persona. La firma en los últimos años ha tomado una importancia absoluta. ¿Por qué? Porque ahora se pueden presentar incluso demandas con la firma fiel de la persona, del representante legal. Para efectos de empresas, las firmas que pueden valer para algún trámite en la Secretaría de Economía o del propio SAT puede ser del representante legal o de la propia empresa. Si alguna de estas firmas está bloqueada o cancelada o se pasó la vigencia de esta firma, pues simplemente no van a poder hacer su trámite. Tienen que actualizar esta firma electrónica. Es muy importante que ustedes sepan, y como ya lo hemos comentado, que es su identidad, es su cartilla, es su acta de nacimiento, es su pasaporte, es su INE, es todo la firma electrónica. Si ustedes de manera consciente o inconsciente se le entregan a personas que no sean cuidadosas, en el mejor de los casos, que sean leales, y encontramos con algunos bandidos, pueden hacer un uso indebido de su firma y podemos tener muchos problemas. Esa firma es preferible que solo la manejen ustedes y depositar la confianza en algún contador una vez que ya tenemos confianza y hacerle firmar en su caso una responsiva por una posible cuestión penal. Eso no les va a quitar a ustedes la responsabilidad, que lo vamos a ver mucho más adelante en términos del artículo 26, pero sí hay que tener mucho cuidado con esta firma electrónica, porque con ella podrán facturar, y hoy está de moda las empresas factureras que realmente hacen operaciones inexistentes sin tener una operación material, reciben dinero y expiden un comprobante, el cual en teoría sería una deducción. Ahora bien, esto ha existido desde hace mucho tiempo, el uso de comprobantes y deducciones falsas. Hoy se espanta la autoridad y dice hay un abuso, etc. No, desde hace mucho tiempo las personas físicas utilizaban comprobantes inexistentes de médicos que se habían muerto, o de operaciones que no se habían realizado, o tratamientos dentales que no se han realizado, y en consecuencia se utilizaba una deducción personal. Esto en el caso de personas físicas. Y en el caso de personas morales, ¿qué pasa? También se utilizaban facturas en ese entonces de papel, se pusieron candados para que fueran solo con impresores autorizados y llevar un control. No funcionó, y hoy está funcionando el engarce, el cruce de información entre lo que es la firma fiel, entre lo que es la solicitud o su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y la expedición de los comprobantes fiscales, junto con la contabilidad electrónica, que también es una obligación de los contribuyentes en términos del artículo 28 del propio Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, hay otros avisos. Esos avisos son de aumento o disminución de obligaciones fiscales. Y todo esto impacta en el primer aviso, que es la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Cuando ustedes ya no estén realizando una actividad, inmediatamente presenten su aviso de disminución de obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque si no van a estar obligados a estar presentando las declaraciones, aunque sea en ceros, de manera permanente. No tiene caso que ustedes estén cargando con una obligación por la cual no obtienen ingresos. Hay avisos de socios, de accionistas. Hoy los bancos pueden darlos de alta si hay un contribuyente por primera vez y no ha tenido una cuenta de banco o no presenta su RFC, ellos los pueden dar de alta. Y esto es muy delicado, que ustedes siempre conozcan su clave del registro federal. ¿Por qué? Porque si dicen no la tengo y el banco les asigna otra, van a tener un problema, porque entonces ya tienen dos registros federales de contribuyentes y con uno van a ser omisos, con el otro, en el mejor de los casos, presentarán sus declaraciones. Pero también es un delito tener dos registros federales de contribuyentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema. Es de los temas coyunturales para las personas físicas y para las personas morales. Cuando hay una escisión o fusión de una sociedad, el registro va a permanecer siendo el mismo aunque haya cambiado la denominación o razón social, y a lo largo de la transformación de la sociedad se queda esa historia. ¿Hasta qué? Hasta que muere la sociedad o hasta que muere una persona física. ¿Esto dónde lo van a encontrar? Lo van a encontrar en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación con relación al artículo 29 del reglamento del propio Código Fiscal de la Federación y reglas misceláneas. Hoy se habla o el código establece un catálogo de obligaciones y lo maneja en un apartado B del artículo 27. Este catálogo señala entre otras obligaciones y o actividades económicas. No es limitativo o exclusivo para estas actividades económicas. Es entre otras las actividades. Y son lo que el legislador considera como artículos resumidero. Entre otras, hay todo o un párrafo donde te digo, y todo lo que no esté señalado en los párrafos anteriores se incluye aquí. Entonces, cuiden ustedes mucho este tema de cuándo van a inscribirse. Y tampoco se vayan a inscribir si no tienen una actividad económica. Es un dolor de muelas tener que presentar declaraciones por algo que no van a obtener ingresos. Entonces, tengan mucho cuidado. Y estos avisos, yo sostengo que un aviso no requiere una respuesta. El propio código, en el caso de cambio de domicilio del Registro Federal de Contribuyentes, dice y establece que este domicilio debe ser verificado en términos del artículo 10. Ya vimos lo que era el domicilio fiscal. Pero también señala, no surtirá efectos de una decisión unilateral cuando a juicio de la autoridad el domicilio fiscal no reúna los requisitos. Pero hoy en día la autoridad va mucho más allá, pide muchos requisitos para considerar un domicilio fiscal válido. Por eso es que yo les he señalado que los domicilios virtuales no son procedentes para efectos fiscales. Sin embargo, los avisos, como teoría, es un aviso, no debo esperar una respuesta. En cambio, el solicitar una inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, que el ordenamiento no hace la distinción, sí se requiere una respuesta. Yo solicito algo y obtengo que un registro con un documento impreso, con una fiel, con una firma, y hubo una respuesta de la autoridad. Todos estos trámites son gratuitos, no tienen por qué pagar por ello. Sí, asesórense con alguien de su confianza y que les pueda dar un apoyo, aunque hoy en día las aplicaciones del Servicio de Administración Tributaria son muy amigables. Lo que no es amigable es el monto de la contribución que debemos de pagar. ¿Por qué? Porque es exageradamente alta
y no se ve reflejada en los servicios que el Estado está obligado a brindar de esas contribuciones que hacen los sujetos pasivos. No se destina a hospitales, no se destina a obras de desarrollo, no se destina a educación, no se destina al campo, no se destina a contaminación. Hoy tenemos un problema de salud muy fuerte. Llevamos 60,000 muertos y ¿de qué sirve que pueda haber respiradores si no hay personal calificado que pueda manejarlos o un protocolo adecuado? Todas las contribuciones, que son muchísimas las que se recaudan, deberían de tener un verdadero destino y ese destino llegar para el programa que es. No ser asistencialista, no regalar el dinero, se debe de crear las condiciones reales. Por eso es que la gente en México está a disgusto del pago de contribuciones. En Alemania, la tasa máxima o la tasa impositiva para una persona física es del 55%. Aquí andamos sobre el 35%. Pero ¿qué creen? Que en Alemania todos tienen seguridad social, hay seguridad en la sociedad, en la comunidad, hay infraestructura, hay educación, hay apoyo para los infantes y que estudien y que salgan adelante como una comunidad bien preparada. El disgusto hoy en el país es que es elevada la tasa impositiva porque no se aplica en lo que se debe de aplicar. Es pues este capítulo de derechos y obligaciones establece esta obligación en el artículo 27. Chéquense este artículo 27 y chequen el artículo 29 de todos los avisos que hay. Hay avisos de reanudación de actividades y todo se va a ir a un árbol. El árbol es el Registro Federal de Contribuyentes. Tu inscripción, tu padrón, es tu cuenta de banco privada. No tienen por qué compartirla. Pueden meterse en muchos conflictos si no lo hacen. El trámite es sencillo, engorroso porque hay que sacar la cita, engorroso porque hay que esperar cierto tiempo a que tu autoridad te atienda. No va a ser más de 1 hora, pero sí es engorroso el tener que hacerlo presencial las primeras veces. Hoy la firma electrónica que va reforzada al registro federal, antes de su vencimiento la puede uno renovar vía internet y se facilitan las cosas. Solamente es una cuestión de ser ordenado en las obligaciones que uno tiene en materia fiscal federal. Cuando uno es ordenado en materia fiscal federal, no va a tener problemas. Aunque medio pague, no va a tener problemas. Problema tenemos cuando no somos ordenados en darnos de alta de la manera correcta, con las obligaciones correctas y cumplir con esas declaraciones. En caso contrario, nos van a estar llegando requerimientos, sanciones, multas y ya no son multas manejables, ya son multas elevadas y esto no tenemos necesidad de cubrirla si damos seguimiento. Ahora, ¿requerimos como empresarios tener un staff contable y legal? Sí, sí lo requerimos. Por eso es que nuestra área, contadores, abogados, economistas, administradores, nos volvemos muy importantes en la operación de una empresa. Lamentablemente, hoy, pues las pymes están desapareciendo o ya desapareció el 90%. ¿Por qué? Porque ante una situación de crisis de salud y una crisis económica, más una deficiente política gubernamental, pues ha impedido que se puedan mantener las pymes. ¿Y esto qué genera? Desempleo. Y el generar desempleo, ya no hay tampoco pago de contribuciones. Han ahorcado la economía lamentablemente. Sin embargo, los abogados, los contadores, somos males necesarios para la comunidad. Es como el doctor, nos necesita. No nos quieren a lo mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que cobrar para vivir también. Pero somos necesarios en una operación de una empresa, somos necesarios en el guiar correcto, así como para defendernos del fisco federal o de cualquier una operación, un contrato que tengamos.
Eh, en sus contratos que lleguen a hacer, tengan mucho cuidado en siempre relatar en sus antecedentes cuál es su personalidad, cuál es su nombre, denominación o razón social correcta, el registro federal de contribuyentes, su domicilio fiscal y señalar la materialidad, que cuentan con activos, que cuentan con empleados, que cuentan con el seguro social. eh, Toda esta parte es muy importante, porque si nada más nos damos de alta y empezamos a expedir facturas y no tenemos una parte importante de estructura, nos vamos a meter en problemas aunque estemos haciendo las cosas bien, pero hay que dejarlo asentado. Y sus contratos tienen que ser protocolizados ante notario o fedatario público. Deben de solicitar no un cotejo nada más, deben de solicitar una ratificación de contenido y firma. Adjunten su cédula, su registro federal de contribuyentes, adjunten su domicilio, adjunten sus identificaciones para que no haya lugar a duda de que el contrato es existente. Pero medular es que haya ese registro federal de contribuyentes y que esté localizado el contribuyente. Y todo esto nace con el primer aviso, que es la solicitud de inscripción al registro federal de contribuyentes. Ustedes podrán expedir una factura por tener el registro federal de contribuyentes, pero a lo mejor no tienen la obligación dada de alta. ¿Como cuál? Como la de una actividad empresarial. Entonces están siendo omisos. Hay que tener mucho cuidado en las obligaciones que vamos a tener y que estén dadas de alta. Y si no nos vamos a ocupar, disminuir estas obligaciones fiscales. ¿Para qué? Para que no tengamos ningún inconveniente en mediano plazo. Bien, tenemos un artículo 28 que es relativo a la contabilidad. La contabilidad hoy se lleva de manera electrónica. Esta consiste en tener de manera electrónica los registros en libros diario, mayor, inventarios y balances ya prácticamente no se lleva. Tener todos los asientos contables de ingresos, de egresos, de activos circulantes, de pasivos circulantes. Todo debe de estar registrado de manera muy minuciosa en la contabilidad. Y esta contabilidad se vuelve muy importante, al igual que el Registro Federal de Contribuyentes, porque en el caso de que un contribuyente no esté dado de alta o no lleve contabilidad, la oculte o la destruya, la caducidad del artículo 67 no se va a 5 años, se va a 10 años. Entonces, si ustedes quieren tener una protección de que esos 5 años se les va a respetar, sí y solo sí, están inscritos, lleven contabilidad, no la oculten ni la destruyan. ¿Por qué? Porque la caducidad se puede ir a 10 años y la autoridad va a poderles requerir 10 años de información si ustedes en estas dos obligaciones que están en el título de derechos y obligaciones de los contribuyentes, inscripción al Registro Federal de Contribuyentes y contabilidad. ¿Sale? Espero que tengan muy buena tarde y nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Que estén bien.